vamos a poner en pantalla para que ustedes ubiquen el epicentro. Un epicentro, ahí está el terremoto de magnitud 7,4, epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El departamento de Chocó, pero que si ustedes observan alrededor de donde está marcada la zona donde se produce el movimiento telúrico, esto ha irradiado también porque se ha podido sentir y hemos escuchado y hemos visto también la afectación en Cali, por ejemplo, hacia la parte sur. El suelo bajo nuestros pies no deja de temblar. Un sismo de 4 grados sacudió la ciudad de Trujillo. El movimiento telúrico, cuyo epicentro fue en la localidad de Salaberry, tuvo una profundidad de 42 kilómetros. Pero más allá de este suceso, genera sorpresa el número de sismos registrados en las últimas semanas y que han despertado la alerta en varios puntos de nuestro país, siendo Junín la región más golpeada hasta el momento. ¿A qué se deben estos movimientos constantes que hoy dejan a la población vigilantes y con incertidumbre? Lo usual es que siempre vas a tener sismos. Lo que está sucediendo ahora es que aparentemente un poco que la Tierra ya se cansó de tanto experimento, tantos cambios, y esto aparentemente ha hecho de que la Tierra ha ido evolucionando por dentro. 3 semanas atrás, la localidad de Chongos Bajo amaneció con casas y establecimientos derrumbados, producto de un sismo de 5,1 grados. La sacudón fue revivida hace tan solo unos días. Una actividad sísmica de 5 grados nuevamente dejó viviendas afectadas. Sismos que a la fecha han ocasionado que más de 2.500 viviendas queden inhabitables o completamente destruidas. Además, desde aquel 18 de julio, Junín ha registrado al menos 22 réplicas. Que se están monitoreando. IGP está monitoreando las fallas que tienen en Arequipa, igualmente lo de Junín, que es un disloque. Se te disloca la tierra. Es importante los simulacros, la mochila de emergencia. La realidad es que hoy en día la mejor medida frente a posibles pados con mochilas de emergencia. La tierra no avisa cuándo volverá a sacudirse. Por eso cada segundo de preparación puede marcar la diferencia. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Ingeniero Tavera, yo quisiera preguntarle si hay alguna relación entre, por ejemplo, el terremoto de Venezuela, lo que ha ocurrido hoy en Colombia y lo que ocurrió hace unos días atrás en Junín. ¿Se puede establecer algún tipo de correlación entre estos sismos? La única correlación que tienen es que ha ocurrido en el continente sudamericano. Todos guardan diferentes procesos. El sismo de Venezuela es la colisión o la fricción de la placa del Caribe con la placa sudamericana. El sismo de Colombia es la colisión frontal de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Y en el caso del sismo de Junín es la deformación de la cordillera. Expresó su solidaridad con Colombia y los bomberos de USAR del Perú están listos para partir apenas se dé la demanda del caso en Colombia. Ellos están listos. Candy, cuéntanos y buenas noches contigo. Adelante. ¿Cómo estás, Mávila? Son más de 45 bomberos del equipo USAR quienes ya están preparados con todo el equipamiento para partir a Colombia en caso el gobierno colombiano solicite la ayuda internacional. Entre los miembros están rescatistas. Físico del Perú podría ocurrir frente a las costas de Lima y Callao un sismo de aproximadamente 8.8 de magnitud de momento. Este pronóstico nos lleva a preguntarnos cuáles son los distritos con mayor grado de vulnerabilidad debido a las características de sus suelos. Tenemos distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, que sí presentan suelos arenosos, con lo cual estarían en mayor riesgo. Distinto es el panorama en las zonas céntricas, como el Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro, San Borja o Surco, cuyas condiciones son un poco más seguras.
Al margen del lugar en donde habitemos, la subdirectora de preparación del INDECI, Catherine Palacios, enfatizó qué es lo que debemos hacer. Ubicar las rutas de evacuación, siempre procurar que estas estén Sismo nos encontramos cerca al mar, es importante recordar que siempre es latente la posibilidad de un tsunami, razón por la cual debemos hacer caso a las rutas de evacuación. Este viernes 14 de agosto se desarrollará a nivel nacional el segundo simulacro multipeligro del año, precisamente en la fecha que conmemora los... Colombia lo ha hecho de la siguiente manera: a través de su cuenta en X, expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto de hoy. Lamento profundamente las pérdidas, hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo del Espriella y a todo el pueblo de Colombia hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes. Y ojo, vamos a repetir la información este viernes, simulando un sismo de gran magnitud y otros desastres naturales dependiendo de la región. La convocatoria cobra una relevancia especial luego de lo ocurrido hoy en Colombia. Este sismo de magnitud 7,4, ¿no?, que ha dejado hasta el momento 132 muertos, de acuerdo a las cifras oficiales. Nos vamos rápidamente con nuestro compañero Steve Romero en vivo en el centro de Lima para que le echemos un vistazo a el Palacio Municipal del RIMAC para dejar en evidencia lo que muchos vecinos de esta zona están viviendo hasta el día de hoy, y es que siguen habitando casonas y solares que ponen en riesgo sus vidas. Ojo, aquí somos claros, sabemos que ellos tienen este lugar como su única vivienda. Muchos de ellos, ¿por qué no quisieran estar en un lugar mejor? Sin embargo, su situación económica no les permite, obviamente, tener otro lugar. Pero, por ejemplo, vamos a mostrar en esta esquina con el jirón El Lambayeque y jirón Loreto. Vean justamente cómo luce este balcón en el segundo piso. A estas horas de la noche, por ejemplo, una señora de la tercera edad está en la parte externa de este solar con un balcón que sin duda alguna, pues ante cualquier movimiento sísmico podría ceder. Y ojo, no estamos hablando de solares, no estamos hablando de casonas en estado de abandono. Son casonas que al día de hoy siguen siendo habitadas. Aquí, por ejemplo, en este otro inmueble, veamos el estado que presenta esta especie de balcón. El balcón, sí. El segundo piso, que es de material de madera. Aquí, como sabemos, muchas de estas construcciones pues combinan adobe, quincha, madera, muy pocas tienen ladrillos, pero acá incluso en la fachada vemos cómo pues el paso de los años, la inclemencia a veces del clima, ha dejado que hasta el día de hoy siguen siendo habitadas por vecinos de la zona. ¿Qué hace, por ejemplo, el gobierno? ¿Qué hacen las autoridades para prevenir justamente que esto ceda ante un sismo? Miren aquí, por ejemplo, cómo incluso lo que venía a ser la fachada ha sido carcomido con el paso, repito, de los años. Estamos hablando de inmuebles que datan, muchos de ellos del siglo XIX, inicios del siglo XX. Aquí también, pues, evidentemente, algunos ladrillos que han sido apilados para seguir dando sostén a estos marcos de unas ventanas gigantes. Y ojo, que esto pasa, repito, a metros muy cortos de autoridades de gobierno, como por ejemplo, Mávila, no te voy a mentir, aquí basta caminar o girar un poco la cámara para que veamos el inicio de la municipalidad del RIMAC. Sabemos que no todos los gobiernos tienen autoridad para invertir en infraestructura y más aún para remodelar este tipo de inmuebles. Hay que considerar también que están dentro del centro histórico y por ley no pueden ser demolidos. Así que están enfrascados no solo entre la decida de algunas autoridades, sino también la ley. Si, por ejemplo, estos vecinos, Mávila, tuviesen un ahorro o incluso un préstamo bancario para poder remodelar el inmueble, la ley no se los permite. ¿Por qué? Porque por temas de Ministerio de Cultura, estos inmuebles no pueden ser demolidos, salvo un desastre natural o un accidente y se pierda, por así decirlo, el inmueble. Recién ahí podría haber una reestructuración. ¿Y dónde pasa esto?
a escasos metros del centro histórico del RIMAC. Y no estamos hablando de una casona, estamos hablando de centenares que se repiten por el Jirón Loreto, Jirón Lambayeque, Chiclayo, Avenida Francisco Pizarro, Avenida Virú, todo aquí en el centro histórico del RIMAC y también del Cercado de Lima, Mávila. Claro, y son viviendas, como tú decías, que no solo están habitadas, sino están habitadas por varias familias. Muchas de ellas están tuburizadas. Ahora, se puede entender que sean patrimonio, ¿no? Cultural, pero hay que actuar y hay que reforzar las estructuras sin duda para que esas viviendas puedan eventualmente resistir a un movimiento de la magnitud de la que nos están advirtiendo los especialistas. Te cuento que mientras tú hablabas poníamos también el video de la invitación para participar del simulacro este viernes 14 a las 3 de la tarde. Vamos a dejar estos temas. Steve, muchas gracias por la información desde el RIMAC, advirtiendo sobre todo de este riesgo. Y vamos ahora sí al tema de la inseguridad y a lo que ocurrió este fin de semana nuevamente con el grupo Armonía 10, la agrupación musical Armonía 10 de Piura, que tuvo que detener un concierto en Manchay por temor a un ataque de extorsionadores. Hubo caos, se apoderó de la zona, los músicos dispuestos con chalecos antibalas tuvieron que salir, la policía no ha encontrado rastros de posibles atacantes. Sí tenemos el informe. El miedo se apoderó de todos los asistentes y de los integrantes de la agrupación Armonía 10 de Piura que tocaba en la plaza de Manchay este domingo. ¿Cuántos disparos han sido? Han sido entre 5 o 6. Esta localidad por el aniversario de Manchay. Nada, salvo que los integrantes de Armonía 10 portaban chalecos antibalas mientras cantaban, hacía presagiar el desenlace final. ¿Qué fue lo que pasó la noche del domingo con Armonía 10? ¿Acaso sabían de un posible ataque y es por ello que portaban chalecos antibalas? Los artistas se retiraron, los músicos se bajaron, subieron los efectivos policiales, indicaron con su mano que todos nos agachemos. Fuimos en busca de pistas que nos acerquen a lo ocurrido. En la comisaría ubicada justo al frente del incidente, se nos comunicó que no había ninguna denuncia interpuesta. En la comisaría descartaban ataque, al igual que el comandante general de la policía. La pregunta es, ¿se escuchó un disparo o no? Eso está en investigación. Si hubieran los disparos, si hubieran los casquillos, ¿qué ganamos con ocultarlo? Absolutamente nada. A mis espaldas se encontraba tocando la agrupación Armonía 10. Ellos, al oír las detonaciones de bala, fueron escoltados por esa rampa, tanto por su equipo de seguridad como por la policía. Su bus se encontraba estacionado exactamente en ese sector. Es allí que emprenden fuga. No escuché yo la verdad las balas, solamente sé que las personas empezaron a aglomerar, a agacharse y esconderse, pues, ¿no? Y los del animador empezó a decir, no, agáchense, y todas las personas se empezaron a agachar y asustarse. Este joven que usted ve de espaldas no muestra su rostro por temor. No escuchó detonaciones a pesar de estar presente, pero sí sabe de pistas que podrían aproximarnos a cómo se vive en Manchay. Todos los locales se ponen en línea con mi persona, ya el que te saluda y te habla es Tyson, ya. Caso contrario se le hace su visita permanente a todos. ¿Está bien? Todos se ponen en línea con mi persona. Esa localidad está tomada por los extorsionadores, afirma. Este video que usted acaba de ver llegó a su celular el día anterior del ataque. Aquí está el bus de la agrupación de la Armonía 10. Aquí está resguardando a los policías. Cuenta no ser el único y que organizaciones de eventos, transportistas y todo aquel que lucre o trabaje en Manchay debe pagar su cupo. La mayor parte de Manchay son extorsionados. Hasta el vendedor ambulante que tú ves en la calle de Manchay también son extorsionados. La policía investiga qué pasó realmente la noche del domingo. Balas para amedrentar a la agrupación, cobro de cupo por tocar en Manchay o una balacera aislada. Las investigaciones policiales están en curso. Es producto de la sensación de miedo, la sensación de inseguridad que vivimos los peruanos. No nos olvidemos que Armonía 10 y el cantante principal de esta orquesta fue blanco de un ataque en su momento que le costó el gobierno a la entonces presidenta Dina Boluarte. Por lo pronto, la propia orquesta ha agradecido los mensajes de solidaridad y la preocupación
del público, pero ha descartado que se haya tratado de un ataque. Por lo menos es lo que dice la orquesta y que corrobora la versión del general Arriola, que decía que no se estaba ocultando aquí nada. Pero algo pasó, en cualquier caso, que hizo que la gente que estaba disfrutando, ¿no?, el público, los cantantes, de pronto cambiara el tono, el ambiente en pleno espectáculo y, como lo ha descrito Alejandro, tuvieran que bajar por esa rampa, no todos con chalecos antibalas, para poder evacuar, y finalmente el concierto se tuvo que suspender. Esa es la situación. Lo que pasó en Manchay, donde además vemos que también ha proliferado la actividad de los extorsionadores. Vamos ahora con otra situación, porque crece la presión para pedir, exigir prisión preventiva para César Sánchez. Hablamos, sí, del exdirector musical de la orquesta Bella Luz. Las cantantes subieron al escenario. Recordemos que él está denunciado por agredir sexualmente, no por violentar, por ir a tocamientos indebidos contra la cantante Naldi Saldaña. La defensa del artista ha realizado la solicitud al considerar que merece una pena de 17 años de prisión. Sánchez ha sido citado para declarar este 18 de agosto. Integrante Naldi Saldaña, que de aquí quiero que por favor le brinden un fuerte aplauso para ella. Son las palabras de Oscar Jr., el nuevo encargado de la orquesta e hijo del fundador, Oscar Custodio, tras la crisis. Una vuelta a la tarima que no frena la investigación que viene llevando a cabo la fiscal Leonora Sañedo de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de San Juan del Lurigancho. Una pesquisa que tiene en la mira al exdirector de la orquesta, César Sánchez Chavesta. Primero lamentamos lo que está sucediendo con Naldi, y ya nuestros servicios de atención ya han brindado lo que es la atención integral. Ya hemos solicitado la prisión preventiva y estamos justamente haciendo el acompañamiento. Esta es la declaración de la funcionaria del Ministerio de la Mujer, que acorrala a Sánchez tras más denuncias de ex integrantes de la agrupación que lo señalan por acoso. Sánchez no fue a declarar al Departamento de Investigación Criminal de la Policía de San Juan del Lurigancho cuando fue citado el 27 de julio. Naldi Saldaña sí lo hizo 3 días antes, ratificándose en su acusación y entregando más pruebas. Sánchez ha sido citado para el 18 de agosto, pero ya la defensa de la cantante ha pedido la prisión preventiva por considerar que puede ser pasible de una sanción de 17 años de prisión. Estamos hablando de penas mayor a 17, hasta los 17 años, mínima 10. Estamos hablando de que si hay una investigación, le puede dar una prisión preventiva. Según el movimiento migratorio de César Sánchez Chavesta, realizó una inspección en el local de la orquesta y fue hasta el lugar del ensayo en San Juan del Lurigancho, donde ocurrió la agresión sexual. El representante legal y dueño de la orquesta, Oscar Custodio, se desvaneció, por la que la diligencia tuvo que ser suspendida. Este ruido ya no es música para los oídos. Sin duda. Vamos ahora hasta Ica, donde delincuentes hicieron explotar de madrugada 2 cajeros automáticos ubicados en un grifo, esto en la avenida Fernando León de Vivero. 2 sujetos a bordo de una camioneta blanca detonaron los explosivos y huyeron con las cajas de dinero. Ambos cajeros, como pueden apreciar ustedes, quedaron completamente destruidos. Los locales cercanos también fueron afectados. La policía está ahora recomponiendo, ¿no?, las imágenes, viendo las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables de esto. Pero estamos hablando ya del uso de explosivos para destruir cajeros automáticos. Y esto ya es palabras mayores, sobre todo afectando, gracias a Dios, no había una persona cerca que pudo haber resultado afectada. Vamos con otra. A ver, algo que decía el ingeniero Tavera y que es importante tomar en cuenta, los suelos más peligrosos que hay en Lima y Callao. No se trata solamente de cómo construimos nuestras casas, con cuánta seguridad, con cuánta ciencia detrás, a quién contratamos para que nos guíe al hacer los planos, al levantar la estructura, sino también si el terreno es blando, es arenoso, está hecho con relleno
o de pronto hay agua subterránea, lo que significaría que pueda ser mucho más vulnerable. A partir de ello, hemos desarrollado una suerte de mapa o recorrido por los distritos que serían más vulnerables a un movimiento sísmico. Hay un señor, saca esto. No, ahí está su cara, La última vez que nos vimos cara a cara con la catástrofe fue en 2007 en Pisco. Pero eso no significa que se haya eliminado el silencio sísmico que se cierne sobre Lima. Entonces estamos en una situación bastante compleja, donde lo que yo recomendaría es primero estar preparado y luego reducir el riesgo, ¿no? El terremoto de Pisco dejó al descubierto lo vulnerables que somos. Han pasado los años, pero el problema persiste. Lima vive en un constante peligro, del que no somos del todo conscientes. Cuando ocurre un sismo, no solo se trata de intensidad, a veces otro factor de riesgo es el tipo de suelo. En suelos blandos o de relleno, las ondas sísmicas pueden amplificarse y aumentar los daños en edificaciones mal construidas. En la capital, distritos como San Juan del Lurigancho, Comas, Caraballo y Villa María del Triunfo son algunos que están en peligro, son zonas rojas ante un terremoto. Esto se llama el efecto de licuación. Entonces, por ejemplo, tenemos Lomo de Corvina, en el distrito de Villa El Salvador. Eso es realmente una duna y tenemos una gran cantidad de viviendas informales sobre esta duna. En el caso de un gran sismo se pueden romper las tuberías de agua y desagüe y ya sabemos lo que pasa cuando la arena se junta con el agua. En Perú, la autoconstrucción masiva e informal es lo más peligroso. El INDECI ha estimado que ante un posible sismo de 8.8 grados enfrentaríamos una situación con 110.000 muertos y más de 2 millones de heridos. En Lima, miles de viviendas han sido construidas de manera informal. De hecho, se ha estimado que el 70% de la población habita en viviendas informales. Más de 1.200.000 en esas condiciones, de las cuales 350.000 terminarían destruidas y en escombros. Sectores como Barrios Altos o el Cercado de Lima también están en riesgo. Zonas tuburizadas como Mesa Redonda, en alerta. Y esa informalidad a la que hace mención esta nota es la autoconstrucción. Es cuando le encargamos de repente a un maestro de obra o cuando nosotros mismos asumimos que podemos con la ayuda de un albañil de repente levantar. ¿Qué hay detrás de esto? Hay un problema social realmente que no se ha abordado de manera eficiente y que genera más preocupación ante la posibilidad de un terremoto. Muchos las vemos a diario, columnas inconclusas que apuntan al cielo, fierros que atraviesan los techos, paredes de ladrillo sin tarrajear. Son las casas a medio construir, un sello ya indisoluble de nuestra capital. Se estima que 7 de cada 10 casas en Lima son autoconstruidas. Solo desde el 2008 se levantaron aproximadamente 600.000 viviendas de estas características. ¿Por qué Lima es la ciudad que nunca termina de construirse? ¿Y dónde? Ahí está. La construcción nunca deja de ser, siempre hay cosas adicionales que hacer. La autoconstrucción ha ayudado a aplacar el déficit de vivienda en la capital, una ciudad que a mediados del siglo XX se convirtió en el faro que atrajo a miles de migrantes que llegaron con la promesa de desarrollo latente. Sin embargo, todo creció a la deriva y los ladrillos y estas columnas. Tenemos ahora información de último minuto. Se ha producido un atropello a un ciclista en Chorrillos. En el lugar está nuestra compañera Karina Reina Farge y con ella nos enlazamos en directo. Karina, adelante, buenas noches. Dinos exactamente dónde te encuentras. Efectivamente, Mávila, entre la cuadra 12 y 13 de Paseo de la República, muy cerca a la estación Matelini del Metropolitano, es esta camina de este terrible accidente, Mávila. Es información el desarrollo, aún no hemos podido hablar con la policía para saber si han identificado a la persona fallecida que iba en una bicicleta, ¿no? Ni cómo han sido las condiciones del impacto
entre ambos vehículos, porque algo que nos llama mucho la atención es la fuerza, porque vemos dañado todo el faro de la parte izquierda, de la parte donde está justamente el piloto en la camioneta. Sí. ¿No? Entendemos, en un principio se hablaba de al interior de la vía del Metropolitano, aclaramos que no es así, que ha sido en la vía exactamente en lo que viene a ser el Paseo de la República. El Paseo de la República, y no hay un cruce, ¿no, Karina? No hay un cruce cerca, o sea, en efecto estamos viendo la camioneta en primer plano y sí, el daño está en el faro del lado izquierdo. Exacto, en el lado del, exactamente para el lado del piloto, justo ahí realmente ha perdido la vida, ¿no? Y se encuentra aún cercada a la zona, el cadáver lamentablemente está en este punto, mientras se coordina el traslado de la otra persona que conducía la camioneta en una ambulancia del SAMU a esta hora de la noche en Ávila, donde hay que decirlo, hay bastante tráfico en este punto y se ha tenido que abrir un carril a pesar del accidente, porque si no sería generar un cuello de botella bastante complicado para los conductores que salen del distrito de Chorrillos hacia la vía expresa. Qué pena, de verdad una tristeza enorme. Vemos ahí el cuerpo tendido del ciclista, está el vehículo, el chofer ya ha sido trasladado porque también ha sufrido lesiones. Karina, bueno, esa es la información, puesto a la falta de educación vial que hay en nuestro país. Vamos a ir ahora a Jauja, donde la cámara de un motociclista registró el preciso momento de un triple choque, esta vez que dejó a otras 3 personas fallecidas, entre ellos una criatura de 7 años. Todo en el kilómetro 51.6 de la carretera central. Un automóvil habría impactado contra una camioneta durante una maniobra de adelantamiento, es decir, invadiendo el carril, y luego fue el programa de esta noche. Ojalá mañana tengamos mejores noticias para ustedes, que tengan un buen inicio de semana en medio de todo. Nos vemos mañana.